Diego Montesinos creció en una jaula de oro. Su vida era una serie de eventos de caridad, reuniones de directorio y matrimonios concertados con apellidos igual de pesados. Su padre, don Antonio Montesinos, era el dueño de la corporación inmobiliaria más grande del país y un hombre que medía el valor de todo en términos de rentabilidad. Diego, sin embargo, era un alma melancólica, un arquitecto soñador que encontraba consuelo en los libros y en la soledad de la vasta mansión familiar. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Su burbuja de apatía se rompió el día que conoció a Valeria Rivas. Valeria era la nueva sirvienta principal. A diferencia del personal anterior, que se movía con la eficiencia silenciosa de los robots, Valeria poseía una dignidad tranquila que la hacía destacar. Sus ojos, de un intenso color miel, parecían albergar una tristeza profunda y una inteligencia aguda. Su belleza era innegable, pero era su reserva, el muro que ponía entre ella y el mundo de Montesinos, lo que más atraía a Diego. La atracción comenzó con pequeños gestos. Diego, un joven que jamás se había molestado en mirar a los ojos al personal de servicio, empezó a buscarla. Dejaba libros de arquitectura en la sala de lectura, a sabiendas de que ella era la única que los hojeaba mientras desempolvaba. Él le preguntaba sobre el jardín, ella le respondía con conocimientos de botánica que superaban los suyos. Don Antonio lo notó. «Diego, deja de perder el tiempo con el personal. La chica es eficiente, pero recuerda las jerarquías. Tu prometida es Camila Dávila, la hija del senador, no una sirvienta. Pero el amor, cuando es genuino, ignora las jerarquías». Una noche, Diego encontró a Valeria en la terraza, bajo la luz de la luna, mirando las luces de la ciudad. Ella no llevaba el uniforme. Llevaba un vestido sencillo, y su melancolía era casi palpable. «Es un buen lugar para esconderse, ¿verdad?», dijo Diego, acercándose. Valeria se sobresaltó. «Debería irme a dormir, señor Diego». «Quédate», pidió él. «Solo un momento». Esa noche hablaron durante horas. Diego confesó su hastío por el mundo de su padre, su sueño de construir viviendas asequibles y bellas. Valeria por primera vez sonrió, una sonrisa luminosa que hizo que Diego se enamorara sin remedio. Compartieron su primer beso, un acto robado bajo la inmensidad del cielo, y en ese momento, las jerarquías de la mansión se desmoronaron. Comenzó una relación secreta, basada en encuentros furtivos en la biblioteca, notas escondidas bajo los floreros y miradas cómplices a través de los pasillos. Diego no solo estaba enamorado, estaba obsesionado. Valeria era su válvula de escape, su verdad. Él ya no podía imaginar un futuro con Camila Dávila. Pero el amor de Valeria venía con una sombra. Cuando Diego hablaba de su padre con cariño, Valeria se volvía distante. Cuando Diego tocaba el gran escritorio de caoba de don Antonio, Valeria estremecía. Diego no lo sabía, pero Valeria Rivas no era una empleada cualquiera. Era Elena Soto, la hija del difunto Daniel Soto, un brillante ingeniero civil a quien don Antonio había arruinado implacablemente 20 años antes, robándole patentes y propiedades, lo que llevó a Daniel a la desesperación y finalmente a la muerte. Valeria había pasado años preparándose. Había estudiado a los Montesinos, había adoptado la identidad de una huérfana y se había infiltrado en la mansión con un único propósito: encontrar la prueba irrefutable de la traición de don Antonio, un conjunto de correos electrónicos y contratos falsificados que se rumoreaba que don Antonio guardaba en una caja fuerte oculta. La venganza no era por dinero, sino por el honor de su padre y la justicia. El plan de Valeria se volvió insoportable. Ella había entrado en la mansión dispuesta a odiar a todo lo que llevara el apellido Montesinos, pero Diego era diferente. Su bondad era real, su alma era noble, y el amor que sentía por él se había convertido en un veneno dulce que la paralizaba. Cuanto más lo amaba, más odiaba el secreto que la obligaba a traicionarlo. El detonante fue un anuncio en el periódico. Don Antonio había conseguido un contrato multimillonario para construir un complejo de lujo en terrenos que, según los planos que Valeria había estudiado, pertenecían legalmente a la corporación Soto, su familia. El plazo para detener la construcción estaba por expirar. Valeria necesitaba la evidencia ya. Diego, ajeno al peligro, le hizo una confesión en un paseo al atardecer. «Valeria, ya no puedo.
No me casaré con Camila. Le diré a mi padre esta noche que te amo y que voy a renunciar a todo. Podemos irnos, empezar de cero. El corazón de Valeria dio un vuelco. Él estaba dispuesto a sacrificar su vida por ella, sin saber que ella estaba a punto de destruir la suya. «No, Diego, espera», dijo ella, con un tono de voz inusual. «No puedes hacerlo todavía». Esa noche, mientras don Antonio y Diego estaban en una cena de negocios, Valeria actuó. Sabía que la caja fuerte oculta estaba detrás de un retrato en el estudio de don Antonio. Usando sus conocimientos de cerrajería y el plano que su padre había dibujado años antes, logró abrirla. Dentro, encontró lo que buscaba: los archivos de Daniel Soto, la documentación completa de la adquisición fraudulenta de las patentes. Al leer los detalles, el recuerdo del sufrimiento de su madre la inundó. Su deber era claro. Tomó la documentación y la guardó en un sobre. Dale like, suscríbete y comparte. Pero antes de irse, sus ojos se posaron en un segundo compartimento de la caja fuerte. Dentro había una carta sellada, dirigida a Diego. La curiosidad venció a Valeria. Abrió la carta. Era una carta de don Antonio, escrita con una caligrafía temblorosa, fechada hacía solo un mes. Decía: «Hijo mío, si alguna vez encuentras esto, significa que he decidido no tener el valor de decírtelo. La Corporación Montesinos está al borde del colapso. Mi último acuerdo con los inversionistas rusos fue una catástrofe. La única forma de evitar la ruina total, el único camino para salvarte de la cárcel, es casarte con la hija del senador. Sus activos son la única garantía. He sido un hombre cruel, especialmente con Daniel Soto, y este es mi karma. Por favor, perdóname por el futuro que te obligo a tomar. Sabes que te amo». Valeria se quedó paralizada. El secreto de Diego no era el amor por ella, era la inminente ruina financiera y legal de su familia. El hombre que ella creía que había arruinado a su padre para volverse más rico, ahora estaba al borde de la bancarrota por sus propios errores, y la única forma de salvar a su hijo, el hombre que ella amaba, era forzarlo a un matrimonio sin amor. Su venganza ya no era solo contra don Antonio. Ahora era una sentencia de muerte para Diego. Si entregaba los documentos de Soto, la caída de don Antonio sería pública, y Diego sería arrastrado con él. Valeria regresó a su habitación, con el sobre de la evidencia en una mano y la carta de don Antonio en la otra. Estaba a punto de llamar a su contacto legal cuando Diego regresó a la mansión antes de lo esperado. Estaba radiante. «Lo hice, Valeria. Le dije a mi padre que no me casaré con Camila. Dije que renunciaría a mi parte si era necesario, pero que te amo». Valeria sintió un dolor agudo, una mezcla de culpa y ternura. «¿Qué te dijo?», preguntó, su voz apenas un susurro. Diego se encogió de hombros. Se puso lívido, por supuesto. Dijo que era un idiota sentimental. Me echó de la casa. Pero no importa. Vámonos. Valeria retrocedió. «Diego, tenemos que hablar». Fue entonces cuando don Antonio Montesinos apareció en el pasillo. Había seguido a Diego, furioso. Vio a su hijo en el umbral de la habitación de la sirvienta. «Así que era verdad. Te arrastras por esta mujerzuela», gritó don Antonio. Valeria ya no pudo mantener la fachada. Se acercó a él con una mirada glacial. «No soy una mujerzuela, señor Montesinos. Mi nombre no es Valeria Rivas. Soy Elena Soto, hija de Daniel Soto, y vine aquí para recuperar lo que era mío». La revelación cayó como un rayo. Don Antonio se tambaleó. Diego se quedó inmóvil, mirando a la mujer que amaba con una mezcla de horror y asombro. «Elena», murmuró Diego. Don Antonio recuperó el aliento. «No lo harás. Si sacas esos archivos me hundirás a mí y a la empresa. Y a Diego». Valeria, o Elena, sostuvo el sobre con la evidencia. «Sé que su empresa está colapsando». «Leí la carta de su padre, Diego», dijo Elena, mirando a su amante. «Sé que mi venganza te arruinará, pero tienes que entender, tu padre mató al mío». Diego, con el rostro pálido, se acercó a ella. No había resentimiento en sus ojos, solo una profunda tristeza. «Mi padre es un hombre terrible. No te pido que lo perdones, pero yo no soy él, Elena. ¿Tu venganza es tan importante como la vida que podríamos haber tenido? Si me amas, no me condenes a la bancarrota y a la ignominia por los pecados de mi padre». Elena miró los documentos, el rostro de su padre muerto, y el rostro vivo de Diego, el hombre que amaba,
a quien ella estaba a punto de destruir. Se dio cuenta de que si destruía a Diego, se destruiría a sí misma. «¡Hazlo!», rugió don Antonio, esperando el golpe final. Elena sintió un temblor en el corazón. El amor de Diego era su única redención. Con la mano temblándole, rompió el sobre y, sin sacar los archivos, lo arrojó a una chimenea cercana. Las llamas devoraron las pruebas de la traición y la salvación de la corporación Montesinos. «La justicia la encontrará por otros caminos, señor Montesinos», dijo Elena, con lágrimas corriendo por su rostro. «Pero yo no pagaré mi vida con la vida de un hombre inocente». Don Antonio la miró, desarmado por el acto de perdón que no merecía. Diego se acercó a Elena y la abrazó con fuerza. «¿Por qué?», le preguntó don Antonio. «Porque él es lo mejor que salió de usted», dijo Elena, mirando a Diego. Esa noche, don Antonio Montesinos no perdió su empresa, pero perdió su imperio moral. Renunció a la presidencia, entregándola a Diego, y prometió a Elena que usaría el resto de su fortuna para restituir el nombre de Daniel Soto. Diego y Elena se marcharon de la mansión, ya no como un millonario y una sirvienta, sino como dos almas heridas, liberadas por un amor que había superado la venganza y la ruina, listos para construir un futuro basado en la honestidad que la fortuna nunca les había podido ofrecer. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.